Dios me dijo esto, Dios me dijo, pero la pregunta es, ¿Dios en verdad me dijo? ¿Dios me hizo sentir? Dios te bendiga en gran manera. Hoy quiero hablar de este tema porque fue uno también de mis primeros errores también cuando comencé a caminar con Cristo, y es el famoso Dios me dijo esto. Al tener este pensamiento, y quiero dejar algo claro, obviamente Dios sí guía y Dios sí habla, pero entendí que todo lo que sentimos o pensamos o decimos que viene de Él, no es cierto que viene de Dios. Y primero situemos dos extremos, y es las personas que dicen Dios me dijo para todos, lo utilizan básicamente para todo, y por otra parte las personas que creen que ya Dios ni guía ni habla hoy. Ahora, yo como cristiano entendí de que el problema no es que Dios no hable hoy. Creo que más bien el problema siempre ha estado en atribuirle cosas a Dios que Dios no ha dicho. Y es aquí donde, ¿cómo saber lo que Dios ha dicho? ¿Cómo saber lo que Dios no ha dicho? Cuando vamos a la Escritura, lo primero que podemos entender es que Dios ya estableció una forma clara de hablar. Y esa forma, obviamente, es su palabra. Cuando vemos en Romanos 10:17, donde dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces comenzamos a entender que necesitamos de la palabra de Dios para poder escuchar su voz. No depende ni de emociones, ni sensaciones, ni sentimientos. Primero todo parte desde la propia palabra de Dios y allí vuelve. Y pongo la palabra de Dios como base para ir al segundo punto, donde muchas veces también tuve problemas, y es que tenemos que tener cuidado con el corazón, porque no todo lo que sentimos viene de Dios, aunque parezca bueno. Y es que Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y esto me llevó a pensar cómo el pensamiento no es lo mismo que la voz de Dios, cómo las emociones no son dirección divina. Y esto me hizo entender, por tercer argumento, que Dios no se contradice. Si algo que piensas, si algo que dices, si algo que sientes está en contra de lo que dice la palabra de Dios, obviamente no viene de Dios. Gálatas 1:8. Si alguno predicase otro evangelio donde menciona ángeles, o yo mismo incluso dice en ese versículo, sea anatema, o sea, sea maldito. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que Dios no cambia su mensaje. Dice su palabra, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá. O sea que Él no cambia, Él es inmutable. Él no puede validar algo que ya prohibió. Y hablo desde mi perspectiva, cuando muchas veces he creído que algo que dice la palabra es tan fuerte como, wow, el que no deje a madre, a padre, a hermano, a hijo, a hija, por mí no es digno de mí. Esa palabra es muy fuerte porque es una palabra que trae guerra. Pero cuando empezamos a caminar en el Espíritu, entonces logramos entender por qué esa palabra es tan verdadera, por qué es que dice su palabra también que tus enemigos serán los de tu propia casa. Pero siguiendo con la línea y la estructura, por cuarto argumento que entendí es que no todo lo espiritual es de Dios. En primera de Juan 4:1 dice, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus. Incluso hay un proverbio que habla acerca de que Jehová pesa los espíritus. Y esto nos da la medida de que tenemos que aprender a discernir. Discernir es como entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Hay que examinar antes de juzgar, antes de tomar una decisión. No es aceptar todo automáticamente porque parezca de una manera o parezca de otra. Por eso entendí que cada vez que voy a usar el Dios me dijo, si no está escrito en la Biblia, lo estoy usando falsamente. En otras palabras, estoy pecando porque estoy usando el nombre de Jehová en vano. Si no tiene base bíblica, no viene de Dios. Usted lo puede hasta decir con sus palabras, pero que la base bíblica le respalde. Entonces usted está diciendo lo que le dijo Dios. Usted está diciendo lo que le dijo Dios no solo a usted, sino a todos. Por eso es que profeta o profetizar habla sobre hablar la palabra de Dios, no inventar algo nuevo. Y sé que es difícil para nosotros, experimentando ese primer amor en Cristo, no querer desbordarnos por hacer acciones buenas y querer hacer de todo en pos de Cristo. Pero esas acciones que muchas veces queremos hacer y que sabemos que aunque son buenas, ¿cómo saber si vienen de Dios? Es que Dios también tiene un orden.
y establece un orden. Ese orden muchas veces cuando empezamos en Cristo no lo entendemos. Queremos simplemente hacer las cosas por lo que sentimos en el momento, y entonces es donde empezamos a utilizar el Dios me dijo que te diera esto, Dios me dijo que hiciera aquello. Pero siempre hay un orden, porque Jesús como hijo está sometido a la voluntad del Padre. El Espíritu Santo, como mismo dijo Jesús, les conviene que me vaya para que el Padre envíe a otro consolador, y Él no hará las cosas por sí solo, sino que dará testimonio de mí. O sea, que el Espíritu Santo se sujeta a la palabra de Dios para hacer las cosas. Pero sigo, dice que el mismo que descendió fue el mismo que subió e instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores. Entonces, si se dan cuenta, es una estructura que creó, que marcó Cristo, donde Él es nuestra cabeza, porque muchas veces, y ojo, hablo desde mi experiencia, esas acciones vienen a nuestro corazón, vienen a nuestros pensamientos, que son acciones que son buenas, pero si están fuera del orden, ¿por qué? Porque si estás en una iglesia, tú estás sometido a un orden. Las instituciones o una empresa no funciona todo el mundo trabajando a lo que sienta trabajar en ese día. No, se sujeta a un jefe, y este jefe delega en un trabajador algo específico. Si hay un otro jefe por debajo, el primer jefe no viola esa cadena de mando. ¿Por qué? Porque hay una estructura, y de esa manera está estructurado también el ejército de Jehová. Si no entendemos eso a la hora de Dios me hizo sentir, Dios me dijo tal cosa, si queremos nosotros hacer las cosas por nosotros separados, y que Cristo sea en nuestra cabeza, pero andar como si fuese una isla y no ser parte del cuerpo de Cristo como iglesia, que es a lo que nos llama Cristo, cuidar unos de otros, a no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, pues la verdad es que el Dios me dijo también se convierte en un tropiezo. Y en el caso de que no hay sujeción, de que no hay subordinación, de que no hay sometimiento a Dios mismo y a su estructura, la que Él estableció, entonces obviamente Dios no nos ha dicho nada. Somos nosotros que hemos puesto palabras en la boca de Dios. Por eso es que entendí de que Dios guía, de que Dios habla, de que Dios dirige conforme a su palabra. Y para eso no solo necesitamos la palabra, sino necesitamos el Espíritu Santo de Dios, que es el único que puede hacer las cosas. Y mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Alguna vez dijiste, Dios me dijo, Dios me hizo sentir, y luego entendiste de que no era así? Que Dios te bendiga mucho.